Dios le bendiga y le guarde y haga resplandecer sus rostros sobre cada oyente. Ese es nuestro anhelo. Continuamos con esta serie Jesús sentado en el Monte de los Olivos, en esta ocasión con el tema Jesús y la ley. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Anhelo que este tema sea de gran bendición para cada oyente en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a leer en el nombre del Padre, de su amado Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tus palabras. Acompáñame, Espíritu Santo. Amén. En el verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estas palabras dichas por nuestro Señor Jesús dan a entender que esos creyentes que piensan que por estar en la gracia y no en la ley pueden quebrantar ciertas leyes de los mandamientos y seguir como si nada, es una aberración fatal. Así como Cristo, siendo la gracia misma, dijo que no vino para abrogar la ley, pues nosotros que somos seguidores de Jesucristo, que pertenecemos a la gracia, tampoco tenemos permiso de violar ni una tilde de la ley. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 4, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente dentro de nosotros. Pero Judas dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en el verso 5 él dice: quiero recordarle, ya que ustedes lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea que no porque estamos en la gracia podemos convertir esta gracia en libertinaje, quebrantando la palabra y vivir como impíos. No podemos decir que somos cristianos y conducirnos como los inconversos. No podemos estar en el Evangelio y parecernos al mundo. Tiene que haber una diferencia. Si no, no estamos haciendo como los que abrogan la ley y no la cumplen. Así estamos haciendo entonces, si no somos diferentes. Estamos haciendo como los que están abrogando la ley y no la cumplen. Por eso dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, destruyó a los que abrogaron la ley. Y una de las leyes que Dios le dio a ellos fue que no hagan como los demás pueblos que Él destruyó. Y nosotros debemos cuidarnos de no hacer como los demás pueblos. El Señor los destruyó porque querían seguir a Dios y continuar con la costumbre de Egipto. Así hay creyentes que quieren seguir a Cristo y continuar con la costumbre del mundo, abrogando la ley de Dios. Y si nosotros no queremos ser destruidos, debemos cumplir y no abrogar. El verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Este verso me recuerda que Lucas 16:17 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Hay personas que incumpliendo la ley, cumplen la ley, pero de una manera negativa. Me explico. Hay personas que al quebrantar la palabra le están dando cumplimiento a la palabra. El verso 18 dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero no necesariamente tiene que cumplirse eso en nosotros. Hay personas que ellos andan divorciados a la palabra de Dios, quebrantan los mandamientos
incumplen los mandamientos y aún así ellos están cumpliendo la ley. Pero me voy a explicar de una manera más fácil. La Biblia dice que, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 6, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. O sea que hay cosas que tienen que acontecer. Ya la ley dijo que hay cosas que tienen que acontecer, pero esas cosas no tienen que cumplirse en nosotros. Y hay gente que incumpliendo la ley están cumpliendo la ley. O sea que hay gente que están haciendo como la Biblia dice que no hagamos y aún así le están dando cumplimiento. Porque todo lo que la Biblia dice tiene que cumplirse y ni una jota ni una tilde pasará. Por ejemplo, en Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga un tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que la Biblia dice que es necesario que tiene que venir tropiezo. Y el que está tropezando y está provocando tropiezo y es de piedra de tropiezo para otro, le está dando cumplimiento a la ley. Pero eso no tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para otra persona. Nosotros no podemos ser un tropiezo. ¿Qué la Biblia dice? En el libro de Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 11. 12 y 13, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que la ley dice, y para la ley cumplirse tiene que haber falsos profetas, porque la ley tiene que cumplirse y ni una jota ni una tilde va a pasar. Pero nosotros no tenemos que ser falsos profetas. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es un cumplimiento de la ley, pero eso no tiene que cumplirse en nosotros. Pero entonces dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando está diciendo eso, el que persevera hasta el fin, no el que persevera aquí en el evangelio, porque aquí hay muchos evangélicos que están perseverando supuestamente en el evangelio, pero no están perseverando en los mandamientos, no están perseverando en la ley, están incumpliendo. Cuando dice que el que persevere hasta el fin será salvo, está diciendo que el persevere guardando la palabra, el que persevere guardando la ley del Señor, entonces este será salvo. Y en el verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero llama mi atención que dice: estos mandamientos muy pequeños, dando a entender que no hay que estar diciendo como muchos enseñan, que muchos enseñan que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, el más pequeño. No. Ahí está diciendo estos mandamientos muy pequeños, dando a entender que Jesucristo está viendo todos los mandamientos pequeños. Y así también nosotros debiéramos de ver los mandamientos. Me explico. Mira, hay personas que creen que hay mandamientos más grandes que otros a la hora de pecar. O sea que hay personas que entienden que pueden quebrantar el mandamiento que dice no mentirá, porque ellos entienden que ese es más chiquito, que no adulterará o no matará. O sea que ellos entienden que ellos son más santos que el que mata y son más santos que el que adultera, el que habla la mentira. Pero no es así. Todos estos mandamientos llevan a lo mismo y el incumplimiento de estos mandamientos llevan a la perdición. Hay mandamientos que el que lo quebranta ahí mismo pierde la salvación. Incluso la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, que el que quebrante uno de estos mandamientos, dice, no entrará al reino de los cielos. O sea que hay cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza, de que hay cosas que la podemos hacer y cosas que no, que hay cosas que aunque entendamos que está mal, sí la podemos hacer más que otras. No, nosotros deberíamos de ver todos los mandamientos pequeños, deberían de ser pequeños para nosotros los mandamientos. ¿Sabe qué? Por eso es que mucha gente comete el error. Y aún la Biblia dice en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, que echan a perder el viñedo. Hay cositas que, o no cositas, nosotros ya entendemos que son supuestamente cositas. Hay cosas que las personas están cometiendo y creen que son cositas y creen que no son nada. Y eso son las llamadas zorras pequeñas. Si nosotros viéramos todos los mandamientos iguales, no los quebrantáramos.
Y nosotros debemos de deleitarnos en los mandamientos. Debemos de deleitarnos en la ley de Dios. Debe de ser un deleite para nosotros guardar la palabra. Nosotros debemos de aborrecer las abominaciones que hace el inconverso o que hacíamos cuando éramos inconversos. ¿Sabe qué? Si nosotros viéramos todos los mandamientos del mismo tamaño, como el Señor dice, estos mandamientos muy pequeños, si nosotros lo viéramos así, otra cosa fueran. Pero para nosotros ver los mandamientos así, tenemos que ser espirituales, no carnales. Tenemos que llegar a ser espirituales y nosotros podemos llegar a ver los mandamientos fácil. Podemos llegar a ver los pequeños todo. Aún el Señor dice en Mateo 11, del 29 al 30, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando Él está hablando de yugo y de carga, Él está hablando de los mandamientos que Él nos implica, que Él nos impone, que debemos de hacer, que debemos de cumplir. Que aunque muchos lo vean como una carga, Él dice, está bien una carga, pero es ligera. Que aunque muchos lo vean como un yugo, Él dice, está bien es un yugo, pero es fácil. Pero para nosotros ver lo fácil, ese yugo. Pero para nosotros ver esa carga ligera, tenemos que andar en el Espíritu. Nosotros debemos de deleitarnos en los mandamientos. El salmista dice que él se deleitaba en los mandamientos. Él dice en el Salmo 119, comienza a hablar, mire, casi todos los versículos del Salmo 119, él comienza a hablar de que los mandamientos son su delicia. Si los mandamientos fueran nuestra delicia, no lo viéramos como tan complicado a la hora de nosotros no cometer el pecado, a la hora de nosotros no cometer el error. ¿Sabe que en Lucas, capítulo 9, verso 23, dice, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que está dando a entender que nosotros debemos andar con esa cruz todos los días, que nosotros debemos guardar. Pero esa cruz nosotros deberíamos de verla fácil. Nosotros deberíamos de ver esa cruz ligera. Sí, ¿sabe por qué? Porque el incumplimiento de los mandamientos es como quien dice una tentación. Por ejemplo, el que es tentado a robar. Vamos a poner, una persona es tentada a robarse algo. Pero el mandamiento le dice que no robe. Si viéramos el mandamiento fácil, no robáramos, dijera, no, que yo no tengo que robar, no tengo que hacerlo, no tengo que tomar lo que no es mío. Porque mi delicia es el mandamiento que dice que no lo haga. Yo tengo que encontrar una delicia en ese mandamiento. ¿Sabe qué? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que si nosotros vemos el mandamiento, está bien, vamos a verlo así. Vemos el mandamiento como un yugo, como una carga pesada, como una cruz sobre nosotros. El Señor no nos da una carga que no podamos llevar, pero es para el espiritual. El espiritual lo ve así. El espiritual, aunque ve el mandamiento tal vez como un yugo, como una carga, lo ve fácil, ligero. Y carga su cruz todos los días. Porque si fuera una carga muy pesada, Jesús nos dijera que la cargáramos todos los días. Entonces, cuando nosotros lo vemos difícil es por nuestra carnalidad, por nuestra concupiscencia, cuando somos tentados en un momento a quebrantar la palabra, cuando somos tentados en un momento a violar esa palabra. Por eso dice que no es Dios, sino nosotros. O sea que nosotros debemos de deleitarnos en los mandamientos de Dios. En el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero yo comencé a leer un poco acerca de esta gente. Hay un momento que Jesús dice en el libro de Mateo, versículo 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si nosotros agarráramos la justicia, si nosotros agarráramos la fe y el amor sobre todas las cosas, vamos a hablar de amor, el amor. Si nosotros agarráramos el amor sobre todas las cosas, fuéramos diferentes a los fariseos y a los escribas. Él dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos de ser más justos, pero para eso tenemos que ver a dónde fue que ellos fallaron. Para eso nosotros debemos de ver dónde fue que le faltó. Mira, hay un momento que
El Señor dice, ahora mismo recuerdo que el Señor dice que hubo un hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones y lo golpearon, lo mataron, lo dejaron medio muerto. Dice que pasó un sacerdote, dice que pasó un levita. Ellos pasaron y no hicieron nada con este hombre. El amor de ellos, ¿dónde estaba en ese momento? Su justicia, ¿dónde estaba en ese momento? Pero dice que un samaritano pasó, vio a este hombre, fue movido a misericordia, lo levantó, le vendó las heridas, lo llevó a un lugar donde le dio alimento, donde pagó por sus alimentos. O sea que eso nosotros debemos de hacer cuando nosotros veamos a una persona necesitada tal vez. Hay personas que nosotros vemos que necesitan. No podemos mirar de que no, lo que pasa es que esa persona lo quiere para consumir droga, lo que pasa es que esa persona lo quiere para hacer aquello, para hacer. No, debemos de olvidarnos de todo eso cuando veamos a alguien que necesita. Esa persona necesita nuestra ayuda. Hay personas que están atadas por el diablo en la calle, están atadas por la droga, están atadas por el alcohol, están atadas en distintas cosas terribles, catastróficas. Nosotros debemos de meditar en esa gente, de pensar en nosotros. Pudiéramos ser nosotros y no lo somos. Entonces nosotros debemos de actuar con misericordia hacia esa persona, que nos vean a nosotros como diferentes, que nos vean como el buen samaritano, que ese hombre, yo estoy casi seguro que vio de una manera distinta al samaritano, del levita y del sacerdote, que las personas que andan por ahí atadas por Satán, no lo veamos a ellos, vamos a ver la atadura que tienen, para que podamos ser diferentes, para que podamos extenderle la mano, para que podamos ayudar a esa gente. ¿Sabe qué? La Biblia dice también en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, que en un momento el Señor dijo una parábola, hablando aún del amor. Sí, porque dice, mira, hubieron dos que subieron ahora. Y cuando ellos estaban orando, era un fariseo y un publicano. ¿Y cómo se decía el fariseo? Puesto en pie, oraba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oye ahí, qué altanería, qué altivez, qué arrogancia, qué injusticia. Dice, yo no soy como el ladrón injusto y adúltero, ni aun como este publicano. Y él está orando y está criticando a ese que está al lado de él. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el Señor resalta al publicano. Dice que el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador. O sea que nosotros debemos de reconocer nuestra falta. Eso no lo hacían los fariseos. Eso no lo hacían los escribas. Y si dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no vamos a entrar. Entonces nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos para poder entrar. Nosotros tenemos que reconocer nuestra falta. Nosotros debemos de reconocer nuestra falta de afecto, nuestra falta de amor, nuestra falta. Debemos reconocer qué es lo que somos delante de Dios. Mira este hombre como dice, no, yo ayuno 2 veces, yo diezmo, yo aquello, yo lo otro. Nosotros tenemos que ponernos a analizar las cosas que estamos haciendo para Dios y las cosas que estamos haciendo para nosotros mismos. Ese hombre ayunaba para él y diezmaba para él. Sí. Y él decía que no, que yo no era injusto, yo no aquello, todo eso era para él, no era para Dios. Nosotros tenemos que meditar. Si nosotros estamos ayunando para Dios, si estamos orando para Dios, si estamos yendo a la iglesia para Dios, si lo que estamos haciendo es para Dios, porque hay veces que ayunamos y no es por Dios nada, es por nosotros. Es por nosotros mismos que lo hacemos, para decir que no, que yo ayuno. Hay veces que nosotros vamos a la iglesia, dice, no es para Dios tampoco, no es para glorificar a Dios, es para decir, no, yo no me quedo en la casa, como se queda mucho en la casa. Hay veces que nosotros diezmamos, ofrendamos, pero no es por Dios tampoco. Es para decir, no, pero mira, fulano no ofrenda y gana. Yo sí lo hago, yo hago aquello, yo hago lo otro. O muchas veces nos apartamos hasta del pecado, pero no diga por Dios o por amor a Dios, no. Es que fulano lo hizo y yo no. Y comenzamos a hablar así como este fariseo. Dice, yo no soy como este publicano que está al lado de mí. No, nuestra justicia debe de ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Yo anhelo que este audio haya sido de bendición para el que escuchó. Verdaderamente que si queremos entrar al reino de los cielos, nuestra justicia debe de ser mayor. Mayor que la de los escribas, mayor que la de los fariseos. Anhelo que el Señor les bendiga y les guarde.
a cada persona que escuchó. Anhelo que haya sido de bendición. Apartémonos del mal. Guardémonos para Dios. Busquemos a Dios con el alma. Busquemos a Dios para conocerlo. Hagamos las cosas por Dios y no por nosotros. Dios te bendiga en gran manera.